Muy buenas tardes, amigas, amigos y clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. La semana pasada fue una semana de aversión al riesgo, con las acciones globales, bonos internacionales y commodities retrocediendo, después de comentarios de algunos estrategas que anticipan tasas más altas por más tiempo. Por el lado de las acciones globales se ve un retroceso de un 0,9%, al igual que la renta fija global, en un contexto donde los bonos del Tesoro americano, tanto de mediana como de larga duración, alcanzan nuevos máximos desde el año 2007. En cuanto a commodities, también se ve una caída, la cual es principalmente impulsada por el lado de los metales. Y por su parte, el dólar a nivel global, medido a través del dólar index, se aprecia un 0,6%. En el plano local, el IPSA se mantuvo plano con respecto a la semana previa, mientras que la renta fija local cae un 1,5% y el peso chileno se aprecia un 0,2% en una semana donde vuelve la liquidez dólar-peso y alcanzó máximos de 9,12 en la semana para después apreciarse al final de esta. Si vemos el detalle de los índices accionarios en el mundo, el gráfico muestra la rentabilidad medida en dólares e incluyendo el pago de dividendos. Y acá podemos ver caídas generalizadas, donde los mayores retrocesos en dólares se observan en Japón, que cae más de un 2%, seguido por Europa, que retrocede un 1,3%, al igual que UK. Por el lado de emergentes, vemos desempeños negativos e incluso peores que en desarrollados, con el índice de emergentes cayendo más de un 1%, principalmente afectado por Latinoamérica, que retrocede un 1,6%. Pasando a la renta fija global, acá también vemos retrocesos de forma generalizada, donde en mercados desarrollados los bonos de mejor clasificación de riesgo muestran un peor desempeño, retrocediendo un 1% en la semana, mientras que en emergentes se da el fenómeno contrario, con la categoría High Yield mostrando un peor desempeño y retrocediendo un 1,2%. Latinoamérica, por su parte, cae un 1,6% y todo lo anterior se da en un contexto en el que las tasas de los bonos del Tesoro americano, tanto de mediano como largo plazo, llegaron a máximos desde el año 2007. En cuanto a las divisas, durante la semana vimos una apreciación del dólar a nivel global de 0,6%, donde el euro se depreció un 0,75% y el franco suizo casi un 1%, mientras que el dólar neozelandés tiene un desempeño contrario y se aprecia un 0,6%. Por su parte, las monedas emergentes se deprecian en su mayoría, con el índice general cayendo un 0,6%, siendo el real brasilero, el peso colombiano y mexicano las monedas con peor desempeño. Por su parte, el peso chileno tiene un desempeño contrario y muestra una apreciación de un 0,2% en una semana en la que vuelve la liquidez al mercado dólar-peso y vimos una fuerte presión al alza en el dólar a principios de la semana, llegando incluso a máximos de 912, que es el techo del canal alcista de corto plazo, y posteriormente, después de comentarios de miembros de la Fed, datos económicos en Estados Unidos y reactivación de las subastas de Hacienda, el peso llegó a mínimos de 887 y logró cerrar la semana con una leve apreciación de casi 2 pesos. Por el lado de los commodities, el índice general muestra una caída de un 1,2% con desempeños mixtos si vemos el detalle por tipo de commodity. Por el lado de energía, vemos alzas de un 0,84% y por el lado del petróleo, esto es por el lado del petróleo WTI y un 11% en el gas natural, que es de los commodities más volátiles. Mientras que en los metales vemos principalmente caídas, con la plata cayendo un 6%, el oro cayendo casi un 4%, y por el lado de los commodities de agricultura vemos desempeños negativos, pero principalmente por el lado del trigo, que retrocede más de un 6%. Pasando a la noticia de la semana, en la semana se publicó el dato de PCE en Estados Unidos correspondiente al mes de agosto, el cual sigue mostrando una tendencia a la baja o de normalización, con el dato mes sobre mes mostrando un avance de un 0,4%, mientras que el mercado esperaba que fuera de 0,5%, y la medida Core también se ubica bajo las expectativas, mostrando un aumento de un 0,1% mes sobre mes, cuando se esperaba que fuera un avance de un 0,2%, y esto es el menor incremento desde noviembre del 2020.
Acá en el gráfico podemos ver la evolución tanto del índice del precio al consumidor como al productor y la evolución del PCE, y podemos ver cómo en los últimos meses estos indicadores han mostrado una clara tendencia a la baja, pero aún así bastante por sobre el 2%. En este gráfico podemos ver en mayor detalle la evolución del PCE desde el año 2020, el cual viene mostrando un claro comportamiento a la baja durante este año. Pasando a Chile, hoy se publicó el IMASEC correspondiente al mes de agosto, con el crecimiento económico cayendo más de lo que esperaba el mercado, y en particular fue un retroceso de un 0.9% año contra año y 0.5% mes contra mes, cuando se esperaba que mostrara un retroceso de tan solo 0.1% y crecimiento de un 0.2% respectivamente. En estos gráficos podemos ver la contribución a la variación del IMASEC, donde el gráfico de la izquierda podemos ver que la caída del IMASEC fue explicada principalmente por la caída de servicios, que retrocede un 0.6% y no alcanza a ser compensado por la producción de bienes. A la derecha podemos ver la contribución de la variación mensual del IMASEC desestacionalizado, donde servicios y bienes lo impulsan a la baja. Por último, para el resto de esta semana, en cuanto a datos económicos, esperamos la publicación de la producción industrial en Brasil el día martes, seguido por las ventas de retail en la eurozona y datos de PMI en Estados Unidos el día miércoles, para posteriormente terminar la semana con datos de empleo en Estados Unidos los días jueves y viernes, donde se espera una leve caída en la tasa de desempleo. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Y recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.